hoy es el Día Nacional de la Futbolista Argentina y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Un temazo, decías vos. ¿Ah? Un tema. Y si estuviera Maru, ni hablar. Te lo dedicamos a ella entonces. Y a todas las chicas que juegan al fútbol. Que juegan al fútbol. ¿Qué pasó? ¿Por qué el día? Un poco de historia. 21 de agosto de 1971 se lleva adelante el segundo Mundial de Fútbol en la Ciudad de México. Argentina es invitada a participar en este Mundial, ya que anteriormente había habido un partido amistoso aquí entre la selección de México y la selección argentina de fútbol femenino, y la selección argentina le había ganado. A razón de esta cuestión, Argentina es invitada a participar en ese Mundial y se llevan adelante 3 partidos. El primero contra México, que lo pierde, el segundo contra Inglaterra y el tercero contra Dinamarca. El segundo partido es el importante y es el que le da la impronta a esta fecha. ¿Por qué juega Argentina contra Inglaterra? ¿Está bien? Si bien tenemos que entender que este partido se realiza antes de Malvinas, Argentina juega contra el creador o el reglamentador. Muchos dirían el inventor del fútbol, pero en realidad los ingleses lo reglamentan, no lo inventan. Y esto hace que Argentina, jugando contra Inglaterra, le gane 4-1. Y esos 4 goles se han realizado por una jugadora de fútbol que se llama Elba Selva. Que es una de las protagonistas, ¿no? De las que más se habla. En realidad sí, porque hace 4 goles, claro. Pero las protagonistas son las 17 Todas, que fueron. Claro, ¿Está sí. bien? En realidad ese partido, que es el 21 de agosto de 1971, donde Elba hace los 4 goles, es lo que le da la efeméride al día, ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba toman como el 21 de agosto el Día de la Mujer Futbolista en la República Argentina. Ese es el hecho. El contexto es lo más impresionante de todo. Porque esa selección argentina de fútbol femenino, empecemos por otra cuestión, esos mundiales no son reconocidos, los mundiales de fútbol femenino recién comienzan a ser reconocidos por la FIFA en 1991. Este era un mundial hecho por mujeres, con una confederación de fútbol femenino hecho por mujeres que residía en Italia en aquel momento y que no le interesaba lo que la FIFA dijese y organizaba este tipo de mundiales automoviéndose y llevándolo adelante. No lo reconocía la FIFA, pero sí lo reconocían ellas. ¿Sí? El primer mundial se realizó en Italia en 1970, este se realiza por segunda vez en México en 1971 y ahí es cuando va la selección. Lo sorprendente de todo esto es cómo esa selección femenina llega al Mundial de 1971 y cómo esa selección femenina después transcurre ese espacio que se da entre 1971 y el 2010 en que antes no fueron reconocidas, durante el Mundial son tan reconocidas como cualquier selección nacional que representa a un país, sí. Porque aquí tenemos que hacer una salvedad. La selección argentina de fútbol actualmente no representa a la Argentina. ¿Sí? Sí. Representa a la Asociación del Fútbol Argentino. Claro. ¿Está bien? Nosotros decimos que representa a Argentina, pero no representa a la Argentina. Representa a la Asociación del Fútbol Argentino. En estas situaciones es diferente, porque ellas sí representaban a Argentina porque no había una asociación femenina de fútbol que las aglutinara. O sea que ellas fueron representando a la Argentina. ¿Está bien? Todo el proceso para poder llegar al Mundial es en sí mismo un libro, una serie, una novela. Decías que era para hacer una tesis doctoral, más o menos. Sí, para seguir investigando, ¿no? Es una tesis doctoral. La historia de cada una de ellas es una tesis doctoral que puede ser tomada desde los estudios de género, de la historia, de la sociología, la antropología, la economía. ¿Está bien? ¿Por qué? Nunca habían jugado con botines. Recién conocen los botines en el Mundial. Fueron sin plata. Cantaban enfrente de un hotel que había frente a la concentración para poder hacer plata y poder comer. ¿Está bien? La ropa que llevaron, el uniforme, el buzo que llevaban, se los entregó la UTA. En ese momento, en 1971, estamos hablando de la Revolución Argentina, los gremios estaban en pleno combate, pero esa ropa se la da la Unión Tranviarios Automotores. Las camisetas se las regala un jugador argentino que estaba en México, que jugaron el primer partido, eran celeste y blanca, en el segundo cuando las lavan quedan blancas. Está bien porque destiñeron. Claro. No les pagaron absolutamente nada, no cobraron nada y posterior al Mundial fueron invisibilizadas hasta el 2010. ¿Está bien? Argentina comienza a participar en los mundiales en la década del 90, pero esta selección fue olvidada. Hasta que fue
reconocida y traída de vuelta al presente por un documental que hacen unas estudiantes que hoy son docentes de la Universidad de Buenos Aires de Artes Visuales, que realizan una película documental que les recomiendo a todos que lo vean, que se llama México 1971, que las pone otra vez en el lugar del reconocimiento que verdaderamente debían tener. Eso hace que finalmente ellas sean reconocidas y hoy estén en un lugar extremadamente simbólico e importante en la historia del deporte argentino y principalmente en la historia del fútbol argentino, porque el fútbol es un espacio de masculinidades, ¿está bien? Y ellas rompen con esa estructura de masculinidad. Eso te quería preguntar, en la actualidad, ¿cómo ves y cómo está el fútbol femenino en Argentina? En la actualidad el crecimiento que ha tenido, y eso es gracias a la lucha y la resistencia que han llevado ustedes adelante, es uno de los quizás sea uno de los deportes más practicados por las mujeres en la actualidad. Quiero usar una frase de Pelusa Nico, que es una de las jugadoras del 71, que en una entrevista le preguntaban si esto de que ahora las mujeres juegan al fútbol era una moda. Y ella dijo que ninguna moda. Es el lugar que hace tantos años ellas merecían tener y por lo que tanto habían luchado para poder jugar. ¿Está bien? O sea que no es una moda, es una explosión social, cultural, inclusiva, que les permite a las mujeres hoy practicar deportes que hace tiempo era sin etiquetas, ¿no? Que lo jugaran. Las mujeres. Está bien, rugby, fútbol, boxeo, y hoy lo están practicando. Una pequeña perla. Ninguna revista, ningún medio la reconoció en aquel momento. Solamente Clarín sacó un pequeño recorte en el diario, una nota, que decía: el fútbol no es para chuchis. Durante el momento en que las chicas estaban jugando el Mundial, el diario Clarín decía: el fútbol no es para chuchis, y hacía toda una explicación del por qué las mujeres no tenían que jugar al fútbol. También como, por ejemplo, que no tenían pechos en el pelo, no tenían pelos en el pecho, que no tenían una contextura muscular ni piernas para llevar adelante un partido. Todo fue en contra de esas chicas, mujeres, que por primera vez lograron imponer una intencionalidad en una práctica deportiva que se convirtió en un símbolo de resistencia para que muchas mujeres hoy puedan jugar al fútbol de la forma en que lo hicieron ellas, aunque hayan sido invisibilizadas. Fue tan importante que imagínate que ese partido de Argentina-Inglaterra, nosotros, si decimos Argentina-Inglaterra, automáticamente se nos viene a la cabeza Diego y el Mundial del 86. Sí. Bueno, el partido se dio en el mismo estadio que Diego jugaría en 1986, en el Azteca. Argentina le ganó a Inglaterra con su selección femenina en 1971 en el Estadio Azteca, y en 1986, 15 años después, Argentina le ganaría a Inglaterra con gol de Maradona en el mismo estadio.